Hoy tenemos un tema en esta misma serie que estamos siguiendo de mi matrimonio en el horizonte. Hemos dicho que el horizonte es aquello que vemos a la distancia y que pareciera como si la tierra se juntase con el cielo, como si lo pudiéramos tocar con nuestras propias manos, ¿verdad? Entonces es una bendición y ojalá y podamos tener esa oportunidad de tocar el cielo también con nuestro matrimonio. Y hoy en el tema de hoy tenemos el tema, se llama Como si fuera la primera vez, y mi esposa me va a acompañar. Aquí mi esposa Noemí viene, no me dejó hoy, dice, no, es ese tema, te acompaño. Y, aquí está, ella me va a acompañar con este tema que esperamos estemos todos preparados para recibir lo que Dios tiene hoy para nosotros, preparado, y no solo para aplicarlo en nuestro matrimonio, sino en las cosas que Dios quiere. Primero dice, como dice el tema, como si fuera la primera vez. Y pues nuevamente, bienvenidos. Yo quisiera empezar con un versículo que está en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, y dice: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Una porción al final del versículo, si nosotros vemos el contexto de este versículo, vemos que en ese momento estaban por entrar a la tierra de Egipto. Iba Abraham con su gente, su esposa, y estaba por entrar a la tierra de Egipto, y él lo primero que ve cuando va a entrar es que tiene un temor por su vida, tiene temor de entrar a la tierra de Egipto y que vieran a su esposa y a él lo mataran y dejaran viva a su esposa. Y en ese momento dice esta frase, dice Génesis 12:11: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Miren, yo lo que he visto es que en la Biblia muchas veces nos narra algunos eventos que parecieran como insignificantes, pero que nos puede dar a nuestras vidas una enseñanza muy importante al considerar el mensaje o en algunos casos la advertencia. En el caso de Abraham, a mí lo que me llama la atención es que en el caso de Abraham tuvo que pasar este incidente para darse cuenta, fíjense, para darse cuenta de lo que significaba Sara en su vida. Y no vamos a entrar en el tema del contexto, pero sí en la frase que él dice. Y yo quisiera aquí confrontarnos a nosotros, a ustedes, a usted, mujer, a ti varón. ¿Qué necesitamos, qué incidente necesitamos para darnos cuenta, así como Abraham? Quizá estemos pidiendo que descienda fuego del cielo para nosotros darnos cuenta, varón, mujer, para esta frase. Y antes de continuar, pues vamos a hacer una oración, una oración pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que ponga palabras en nuestros labios, que podamos exponer esta palabra para que sea de grande bendición a nuestras vidas. Padre, te doy gracias, te bendigo por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de poder compartir de tu palabra, de poder mostrar lo que tú tienes para nosotros, para nuestro matrimonio. Gracias, Dios, por los matrimonios que están en este lugar, y te pido para aquellos que están viendo el mensaje, que también sea de mucha bendición, Dios, y que esta palabra pueda hacer un eco en el corazón de cada uno de nosotros, y de esa manera poderte bendecir, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí y de poder llevar este mensaje, Señor, y sobre todo te pedimos que tú seas glorificado en todas las cosas, Padre. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, entonces Abraham tuvo que pasar por un incidente para decir esta frase que leímos en Génesis 12:11. Y el tema de hoy tiene precisamente ese objetivo, que pueda causar en nosotros, pueda causar en nuestras vidas ese sentimiento para nuestra esposa, nuestro esposo, que nos demos cuenta de lo que significa para nuestras vidas.
Y miren, y empezaríamos hablando un poco acerca de de lo que es la primera vez. Y yo quisiera pensar que en la gran mayoría de las veces, cuando es la primera vez en una actividad, normalmente es emocionante, es especial, nos alegra, nos gusta, nos motiva. Y vemos, por ejemplo, los niños cuando hacen algo por primera vez, cómo se emocionan, cómo les gusta. Y así nosotros también, a veces es una actividad nueva, retadora, es una actividad que nos lleva a hacer alguna cosa especial. Y al final, cuando lo logramos, es algo bonito, algo que nos llena de alegría. Algunas tienen también, podríamos hablar que algunas son decepcionantes, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a andar en bicicleta y nos caemos o nos pegamos con el carro o nos golpeamos. Algunas son experiencias que también no son muy buenas, o cuando iniciamos a caminar y íbamos bien y de repente nos caímos y después nos daba temor volver a iniciar. O por ejemplo, yo puse aquí como los juegos mecánicos, y aquí el ejemplo de los juegos mecánicos es porque no soy muy dado a los juegos esos mecánicos, esos emocionantes, ¿cómo le llaman? Esos que generan mucha adrenalina. Son extremos. Extremos. Pero cuando mis hijos estaban pequeños, teníamos que hacer alarde de valentía para que ellos también se subieran y sintieran que estaban. Y yo terminaba, mi esposa me decía: hoy estás blanco, blanco. Pero no era por mi color, sino porque se me había ido la sangre a algún lado. Entonces, pero eran momentos también que al final quedaban satisfechos, quedaba bien, pero que implicaba algo en nuestra vida, ¿no? Y algunas veces platicamos con mis hijos, les comentamos de esas aventuras donde teníamos que hacer alarde de valentía, y pues se ríen, ¿no? Porque, bueno, si les platicara, ¿no? Además les platico una vez fuimos allá, creo que le llaman el Titán, ¿no? Que es como una especie de montaña rusa, pero más pequeña. Y mis hijos pues emocionados, les encantaba, y yo pues no creen que me gusta mucho ese tipo pero cuando estábamos ahí llegó ¿cómo se llama? El carrito. Pues no creen que se fueron a sentar hasta adelante, hasta el mero filo de la navaja, como dicen. Y dije: Señor, pues aquí me tienes. Y pues ya saben cómo subiendo y luego pues en la pura empinada, ¿no? Pero bueno, no quisiera platicarles porque eso no es el tema, ¿no? Pero todo ese tipo de detalles que cuando lo hacemos por primera vez siempre genera algo en nuestras vidas, a veces no muy buena, pero a veces, la mayoría de las veces es algo especial. Algunas veces traen consecuencias, como el pecado de Adán y Eva, por ejemplo. El primer pecado trajo consecuencias que hasta hoy estamos arrastrando en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues ustedes se pueden estar acordando ahorita de muchas o de algunas acciones, actividades, y que pueden ser de mucha bendición, ¿no? Miren, cuando estamos preparando este tema, Dios habla a nuestra vida y nos hace pensar que nos hace falta mucho todavía por aprender, por conocer de Dios, por seguir avanzando. Y lo que Dios nos pide para nuestras vidas como personas, como matrimonio. Y seguramente al avanzar en el tema van a llegar pensamientos a sus vidas, ideas que les pueden ayudar a mejorar el entendimiento en el camino de Dios, que es lo más importante que podemos tener, y también para nuestro matrimonio, ¿no? ¿Qué nos puede impedir crecer y desarrollarnos? Miren, el que nos puede impedir que en estas acciones que vamos haciendo pues podamos cometer errores, y entre ellos es el pecado. El pecado es un error que tenemos, porque una de sus definiciones es que el pecado es errar el blanco. Errar el blanco y cometer errores puede ir afectando nuestra vida. Pero yo quisiera ir resaltando que este tema, nuestro interés, nuestro deseo es que este tema vaya generando en ustedes algunos recuerdos bonitos en su vida, en su vida como pareja, como esposo y esposa, y que
posiblemente puedan salir también algunos fuertes reclamos en ambos sentidos, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, le va a decir uno al otro: ¿te acuerdas cuando llegabas bañado y perfumado a buscarme y cortabas una flor por la calle y llegabas presumiéndome ahí esa? ¿Te acuerdas? ¿O qué tal esta otra? ¿Te acuerdas cuando te arreglabas cuando te iba a visitar y sonriente me recibías? Por ejemplo, también, o sea, a mí me gustaba mucho, me sigue gustando la sonrisa. Bueno, entonces, y así puede haber, si ustedes pasan a recordar eventos en sus vidas, pues va a haber bastante de dónde salir. Y miren, yo le puse aquí, si esperamos que este tema no nos saque chispas, ¿verdad? Porque también siento que ya me empiezan a arder las orejas, ¿no? De por ahí, de que alguien esté comentando de lo que estamos hablando aquí, pero miren, no hay justificación. Muchas veces decimos que es porque vamos madurando, ya estamos madurando y estamos dejando de hacer algunas actividades con nuestra esposa, nuestro esposo. Y yo creo que debemos ser maduros para no cometer pecado, pero podemos seguir siendo bien con nuestra esposa, ¿no? Sin embargo, algo que pasa en cada matrimonio, y quiero decir que no creo que haya alguna excepción, esto que estamos platicando con ustedes, que se nos va olvidando o vamos haciendo algunos altos, pero también pienso y también creo que hay matrimonios que pueden marcar la diferencia. Y eso es parte de la intención que estamos aquí, que los que nos escuchen, que podamos marcar la diferencia en nuestros matrimonios. ¿Y qué es lo que sucede? Pues nos vamos acostumbrando tal vez al trato, a la cercanía, y se nos va haciendo a veces familiar y vamos perdiendo a veces ese toque, ¿no? que pudiéramos tener, ¿no? Sí, nos vamos acostumbrando y pues el enemigo número uno pues del matrimonio lo Miren, consideramos como… yo no quiero que el enemigo número uno no es la suegra, o sea, porque yo una vez dije así, me dijo mi esposa, se volteó y me dijo, no, espérate, dice, yo también tengo, me dijo ella, ¿no? Entonces no creo que sea el enemigo número uno, ¿eh? Sí, luego a veces se ríen, ¿verdad?, de los chistes de las suegras. Digo, pues ustedes también tienen a los esposos. Pues bueno, el enemigo número uno lo consideramos que es la rutina dentro del matrimonio. Y como definición tenemos que es una costumbre o un hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado que no requiere tener que reflexionar o decidir. También es una habilidad que es únicamente producto de la costumbre. Y como hábito adquirido dentro del matrimonio, pues podemos ver muchos hábitos adquiridos, muchas rutinas. Por ejemplo, una mala comunicación. Tenemos esa rutina de tener una mala comunicación. A veces nada más nos comunicamos como informándonos. ¿Vas a comer? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Quién va a llevar a los niños? Yo. O sea, nada más así, una mala comunicación, y esa es como una rutina constante. Y también otra rutina pudiera ser vivir en el pasado, que siempre nos están recordando o nosotros estamos recordando. Ah, pero ¿te acuerdas? Cualquier cosita y empezamos a sacar, ¿verdad? Nos empezamos a recordar de tiempo, de años, y tal parece que es como una rutina dentro del matrimonio. Otra rutina podría ser las quejas, que constantemente ya aparece todos los días una queja, y aún hasta por el gato que pasa por la calle, ahí nos estamos quejando. Y ese es el enemigo número uno del matrimonio, que nos agarramos de esas rutinas. Y pudiéramos mencionar mucho más, ¿verdad? Como por ejemplo falta de empatía, y nos estamos acostumbrando. Pero más bien, ahorita veamos algunos ejemplos en la Biblia que nos ayuden a entender más de lo que Dios quiere
para nuestra vida espiritual y para nuestro matrimonio. Y en el libro de Apocalipsis, le invito por favor que nos acompañe allí, capítulo número 2. Allí en Apocalipsis capítulo 2 y 3 vemos la historia muy resumida acerca de las 7 iglesias a las cuales Dios les envía un mensaje directo y específico. Y Dios toca áreas en cada iglesia y nos vamos a enfocar ahorita en este tema en la primera iglesia que se encuentra en Apocalipsis 2, verso 2 al 3. ¿Ya lo tenemos ahí? Bien, pues miren, ahí Dios hace un reconocimiento a la iglesia de Éfeso. Y no sé si alguno de los que estemos aquí nos gustaría que Dios se refiriera así de nosotros. Mire cómo dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y no sé si alguno por aquí dijo: yo soy ese, Señor, yo algunos soy no les veo ese. el rostro porque tienen cubrebocas, pero a lo mejor están sonriendo y dicen: yo quisiera estar. Señor, yo soy este que ando sufriendo, que estoy trabajando arduamente, que con paciencia soporto la aflicción, las pruebas, las luchas. Pero ¿qué nos dice ver el versículo 4? Sí, miren, en el versículo 4, digo, a todos, yo creo que nos gustaría, y yo por ahí se alegran, y ay, Señor me está dirigiendo esas palabras, pero miren, Dios les dice en el versículo 4, dice, un detalle, dice: pero tengo contra ti. Y yo les pregunto, ¿a quién le gustaría que Dios le dijera precisamente eso? Pero tengo contra ti. ¿Usted se imagina una advertencia así contra la iglesia en León? O sea, que Dios se refiriera a la iglesia de León y le dijera: mira, estás así, y levantamos y gracias Dios, pero que dijera Dios: pero tengo contra ti. O que dijera eso mismo Dios, pero con nuestro matrimonio, dijera contra nuestro matrimonio. ¿Qué pasó en la iglesia de Éfeso? Pues posiblemente ellos creían que estaban bien, sin embargo vivían una rutina, un conformismo, habían perdido el fervor, el gozo, el entusiasmo. Y miren, ¿y cuál fue el reclamo de Dios? Ahí dice en Apocalipsis 2:4, dice: has dejado tu primer amor. Ese es el reclamo que Dios le está haciendo a la iglesia de Éfeso. Si bien le señaló todo lo que tenía de puntos buenos, pero hay un reclamo de Dios que probablemente lo esté haciendo Dios a nuestra iglesia actual y lo esté haciendo a nuestro propio matrimonio. Has dejado tu primer amor. Cuando una persona nace de nuevo y Dios le perdona sus pecados, ¿cómo es? Pues anda gozoso, anda queriendo aprender, anda buscando pues las reuniones y que mucha información, y trae su libretita para apuntar y está deseoso por llegar a la reunión, y llega a la reunión y está en la alabanza y se goza en la alabanza y disfruta y se deleita. Ese es cuando anda, nosotros decimos que anda en su primer amor. Y aquí algo que posiblemente le pasó a esta iglesia es que eso lo dejaron a un lado su primer amor. Y miren, Dios es tan bueno con nosotros que Él mismo en el versículo 5, en Apocalipsis 2:5, Él también nos da la receta para la iglesia que esté en esa situación. Dice, el consejo de Dios o la exhortación dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y esa palabra arrepentirse significa reconsiderar, o también dice cambia de disposición mental, y haz las primeras obras, pues si no, ahí viene la consecuencia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
si no te hubieras reconsiderado lo que estás haciendo. Entonces, Dios le da aquí, le da también la receta o el consejo para salir de ahí. Y miren, cuando conociste a Jesús, seguramente pasó lo que platicábamos, querías aprender más y más de Él, alabarle más, leer, aprender de su palabra, y seguía haciendo. Y miren, y hoy podemos ver en las reuniones, cuando tenemos las reuniones, cuando se inician, vemos que a veces no llegamos con ese deseo, ese gozo, y a veces ni siquiera llegamos a la alabanza. Digamos que la reunión que tenemos pues es un poquito complicada entre semana por el tráfico. Digamos que hay alguna justificación de decir el tráfico, el trabajo, las escuelas, los niños. Pero por ejemplo, si hablamos de los domingos, ¿cuál es el gozo, el deseo que hay en el corazón para llegar? Uno a veces empieza la alabanza y vemos que empieza a llegar poco a poquito. Y ahí es donde podemos ver el gozo que está en nuestras vidas. Y Dios dice que debemos de reconsiderar eso, debemos arrepentirnos, reconsiderar, y dice, haz las primeras obras, regresa a tu primer amor. En el versículo 5 Dios dice, ponte a pensar dónde has caído e inicia las primeras obras. Miren, en Malaquías capítulo 3 versículo 7, un pasaje donde Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Fíjese el corazón de Dios buscando al pueblo de Israel que regrese hacia Él, y el pueblo de Israel diciéndole, ¿en qué? Como diciendo, bueno, pues, ¿en qué me tengo que volver hacia atrás? Y muchas veces así estamos nosotros, cuestionándole a Dios que en qué necesitamos, nos sentimos bien, posiblemente como la iglesia de Éfeso, sentimos que ya estamos del otro lado, pero Dios dice lo que veíamos ahí, que hay una cosa, has dejado tu primer amor, ¿no? Bueno, y este tema de como si fuera la primera vez, seguramente nos puede traer aquellos recuerdos de momentos muy especiales que hemos tenido como matrimonios, y más en ese primer amor que teníamos o que tenemos y debemos de tener. Y como si fuera la primera vez, tiene que ver con nuestro matrimonio y la situación en la que estamos enfrentando hoy como pareja. Y nos surgió una pregunta: ¿cómo se encuentra hoy mi matrimonio? Es una pregunta a reflexionar, y para algunos probablemente haya momentos que a lo mejor no quisiéramos recordar, pero lo más importante, ¿saben? Dios nos da la oportunidad de crecer y mejorar nuestro matrimonio. Y recordemos que un matrimonio es una relación muy estrecha entre dos personas donde se comparte la vida misma. Hay muchas semejanzas en la medida que nos vamos conociendo y vamos creciendo como matrimonio. De repente ya nos parecemos en los gustos, en muchas cosas. Y mire, en la Biblia el matrimonio, Jesús lo relaciona, hay una relación entre Cristo y su iglesia. Y esto representa un amor muy grande, unidad, pasión, una misma dirección y objetivos. Y has dejado tu primer amor es un llamado a nuestro matrimonio, es un llamado que nos confronta, es un reto para nuestro matrimonio, porque volver al primer amor que nos llevó a tomar esa decisión tan importante de nuestra vida de casarnos, por eso henos aquí, por eso estamos aquí, es muy importante, ¿verdad? Volver a ese primer amor. Y podemos notar que en Apocalipsis Dios hace un reclamo a la iglesia de Éfeso,
Y no es porque la iglesia de Éfeso no tuviera ese amor hacia Dios, sino más bien que había dejado o había perdido el grado de fervor, ese grado de fervor de amor que tenía al principio. Ya no había, como decía René, esa diligencia, ese entusiasmo, esa emoción por estar en la presencia de Dios quizá o disfrutar la relación con Dios. Y eso es a lo que también lo podemos ver en este paralelo, porque si Dios hace esa relación entre Cristo y su iglesia, de esa misma manera podemos ver que nosotros tenemos que igual tener ese primer amor entre nosotros como pareja. Mire, la palabra has dejado, como lo menciona, has dejado tu primer amor. Esa palabra has dejado tiene el significado de dejar o abandonar algo. ¿Sabes dónde lo dejaste? Ahí está, lo abandonaste. Y lo contrario de has dejado es persistir, es continuar, permanecer en algo. Y en lo que estamos hablando es persistir en el primer amor. Mire, nosotros como matrimonios podemos pasar la vida juntos, pero si estamos desconectados de ese primer amor esa razón por la que decidimos estar juntos, realmente no podemos disfrutar nuestra vida pues matrimonial. Sí, miren, debemos recordar que efectivamente Dios nos llama a ese primer amor, que la forma de fortalecer nuestro matrimonio es precisamente a través del amor. Y el temor no debe ser el motor para cambiar, porque dice la Biblia en 1 Juan 4:18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18 para los que están notando. Dice, el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer que tienen anhelos en lo individual, pero que al unirse buscan alcanzar metas en conjunto. Si usted empieza a recordar cuando estaba enamorando a la que hoy es su esposa o su esposo, cómo pensaban precisamente unir esfuerzos, unir anhelos y deseos para llegar a hacer cosas que pudieran ser de bendición para ambos. Como dice la Biblia, había un propósito en Dios. Miren, algo que a mí me gusta cuando leo algunos pasajes como este que está en Malaquías 2:15, cuando dice que Dios dice que no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia, o sea, una genealogía, una descendencia por parte de Dios o genealogía para Dios. Y en eso estamos nosotros, porque Dios nos ha unido estamos unidos a través del matrimonio, y es algo que Dios así le gustó, así lo quiso. Por lo tanto, quisiéramos poder entender que el matrimonio para Dios es algo que Él toma muy, pero muy en serio, ¿no? Y mire, y bueno, pues por lo tanto vamos a tomar el ejemplo precisamente de Apocalipsis 2:5 y lo vamos a aplicar a nuestro matrimonio. Y dice Apocalipsis 2:5, dice, recuerda, quisiera que marcaran ahí si tienen en su Biblia, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. También si le gusta marcar, arrepiéntete, dijimos que es reconsidera, y haz las primeras obras, y después viene la consecuencia si no hacemos lo que Dios quiere. Y en este pasaje podemos notar 3 acciones que nos llevarán al punto como si fuera la primera vez. ¿Qué es lo que queremos ir? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para llegar a como si fuera la primera vez? Sí, bueno, el primer punto es recuerda de dónde has caído, y aquí es analizar qué fue lo que pasó, o qué fue lo que hicimos, o qué fue lo que dije, o qué fue lo que no hice para llevar mi matrimonio a esta situación donde a lo mejor ya no estamos
llevando el primer amor, donde quizá hay un distanciamiento, ¿verdad? Con la rutina también. Y mire, hay factores que nos llevan a ese distanciamiento. Vamos a mencionar 5, puede haber más, pero dentro de ellos el número 1 es el resentimiento. El resentimiento puede venir por un malentendido. ¿Alguien puede levantar la mano? Un malentendido, una ofensa. Tus expectativas no son cumplidas. Por ejemplo, empiezas a decir, es que no me entiende, es que no me comprende, es que no hace las cosas como yo le dije, por eso se metió en problemas, ¿verdad? Y empieza a haber ese resentimiento en el corazón, tanto de la esposa como del esposo. Eso es un factor que nos lleva al distanciamiento. Otro, número 2, es esa tendencia de pensar en nosotros mismos. Es centrarnos nada más en nosotros, en lo que hacemos, en lo que queremos. Y nos olvidamos quizá de lo que el otro anhela o quiere. También la falta de humildad. Y allí quizá consideramos nuestras capacidades, nuestras habilidades y pensamos, no, pues es que yo puedo hacerlo mejor que él, o yo soy mejor que él o ella, ¿verdad? Y no hay esa humildad. Y cuando viene, por ejemplo, una llamada de atención de parte de tu esposo o de tu esposa, así como que nos encrespamos. ¿Alguien le ha pasado algo así o nada más a mí? No, nada. Como que nos encrespamos, ¿no? O sea, ¿cómo me dices a mí si yo soy mejor que tú? O sea, hay esa falta de humildad. También la falta del perdón. Y ahí hay 2 direcciones en la falta del perdón. Uno es el que no quiere pedir perdón, ¿verdad? O sea, no le gusta pedir perdón. Sabe que hizo mal, pero no. De verdad hay gente que le cuesta mucho pedir perdón. Y por el otro lado es recibir el perdón. Entonces, hay esa falta de perdón. Otra es la falta de interés por las cosas que el otro necesita. Nosotros necesitamos ocuparnos también en esa parte, porque a veces nada más nos centramos, bueno, es como el segundo, y falta ese interés por las cosas que el otro necesita. Y ahorita mencionando todos esos, si usted se recuerda de su tiempo cuando eran novios o de su luna de miel, todos esos factores no había, ninguno. Había una ofensa, ay no, sí, te perdono. Oh, perdóname, por favor, perdóname. Y tú, sí, claro, te perdono, ¿verdad? Uy, no, eras el más humilde, la más humilde. O sea, todo lo recibías, cualquier exhortación o cualquier cosa, no, sí, está bien, está bien. O sea, no había ese en que nos encrespábamos, ¿verdad? Y nos preocupábamos por lo demás, por los intereses de los demás. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, en microbiología, me estaba yendo mal y yo le dije a René y él se preocupó y empezó y me trajo un libro de su biblioteca y él me dio clases. O sea, realmente se interesó, eso me conquistó. Y de verdad. Ya me dio nervios. De verdad, o sea, cuando estamos en ese primer amor o estamos en el noviazgo, es esa parte que nos conquista, de él o de ella. Porque si hubiéramos visto todos esos factores que mencionamos hace rato, pues no, ¿verdad? No llegamos al paso del matrimonio. Nada más al ver tantito que pues es muy orgulloso o no sabe perdonar o no se interesa en mí o es muy resentido, pues salta ese foco rojo y dices, tú no creo que esa persona sea la indicada para que yo me case con él. Y esos son factores que dentro del primer amor no se presentan.
pero en la medida que vamos conociéndonos y quizá esa familiaridad como esposos van surgiendo. Pero aquí el detalle es que cuando vamos alimentando nuestra vida matrimonial de todos esos factores, puede brotar una raíz de amargura en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 12, 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados muchos. Y esto tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Si no estamos obedeciendo a Dios en sus mandatos, en sus preceptos que Él nos da acerca del matrimonio, va a surgir esa raíz de amargura y va a estorbar nuestra relación como matrimonios y va a contaminar la vida de nuestro esposo, de nuestra esposa, pero también la de nuestros hijos. Por eso es que dice ahí: mirad bien, que no brote una raíz de amargura. Okay. Por lo tanto, si hay distanciamiento, si reconocemos que hay ese distanciamiento como esposos, tenemos que recordar, como es el número punto, recordar de dónde hemos caído. Si ven que me estoy riendo es porque estoy nervioso. Bueno, el segundo punto que dice ahí, dice arrepentirse. Es el segundo consejo de parte de Dios para que volvamos a nuestro primer amor. Dice, como si fuera la primera vez. Dice, este de arrepentirse tiene la idea de ir en una dirección y cambiar hacia una nueva dirección. Es arrepentirse o reconsiderar. Y aquí es donde queremos reflexionar: ¿qué estoy haciendo hoy o qué dejé de hacer que en tiempos anteriores sí hacía y que ahora no estoy haciendo? Y ahí es donde tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Y una de las definiciones que encontré es: cambia de disposición mental. O sea, si estamos pensando en una forma digamos que está afectando nuestro matrimonio, podemos arrepentirnos de esas áreas y regresar a aquello que hacíamos en su momento, ¿no? Arrepentirse es reconocer que estamos ofendiendo a Dios con nuestras acciones. Por ello, arrepentirnos de ese actuar es el primer paso. Y Dios lo da como un consejo. Dice que nosotros recordemos y que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo. Entonces el primer paso es poder reconocer ese actuar y poder arrepentirnos. Pero algo bien importante es que muchas veces buscamos culpar al otro por lo que estamos pasando, y no, la idea es no reprochar al otro, sino que lo ideal sería que ambos trabajemos en el camino para ir hacia aquello que teníamos anterior. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué es lo que nos gustaba hacer? Como les decía al principio, pues qué acciones hacíamos en ese tiempo cuando había esa emoción, ese gozo, ese deseo, y que de repente se nos va apagando, ¿no? Y número 3, de la recomendación que hace Dios para nosotros, para hacer como la primera vez, haz las primeras obras. Y esta recomendación de Dios, en otras palabras, ¿qué hacías al principio cuando ese amor era nuevo? Cuando querías conquistarla o conquistarlo. ¿Qué hacías cuando estabas en plena luna de miel, como decía Noemí? O ese primer año de casados donde pues todo era alegría, no gozo. Entonces debemos capitalizar lo que ahora conocemos, porque ahora yo conozco más de ella conoce más de mí, y eso lo podemos capitalizar para ver qué le gusta, qué no le gusta. Si le gusta que le lleve flores, pues a veces me dicen: no, pues yo no quiero que traigas, porque, y bueno, pues luego voy al jardín y corto luego una del las jardín. quiere comprar cuando están muy caras, digo no. Pero sí Hay les gustan otros las flores, días. ¿verdad que sí, hermana? Sí les gusta, ¿va? Sí les Compra. gusta. Entonces, luego voy a ir al jardín y hay una por ahí la corto, ¿no? De ahí se la llevo. Pero bueno, pero hay cosas
no sé si les gusta el chocolate, pero están a dieta, pero pues llevarles un chocolate, aunque sea esos rostreros de que, ¿cómo se llama? Que están ahí Sin azúcar, el chocolate. en descuento ahí en la farmacia de Guadalajara, ¿no? No es promoción, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchas cosas que podemos hacer que antes hacíamos y que no nos daba pena, o si la pena nos daba, no la aguantábamos. Y salíamos caminando desde el metro, si era en la Ciudad de México, en los camiones, y llegaba con su flor, y llegabas y se la entregabas, y aún tenías pena para ir, pero la llevabas. Y a veces hoy nos cuesta ese tipo de detalles. Entonces debemos de regresar y ver esos detalles. Debemos tomar en cuenta que no se extingue la llama, pero debemos recuperarla. Y miren, hay un ejemplo, a ver si me sale. Para que podamos tener el fuego se requieren 3 cosas. Se requiere que haya oxígeno, que haya un combustible y que haya calor. Con esas 3 fuentes hay fuego. Si quitamos cualquiera de las 3, no tendremos fuego. Entonces tenemos que ver cómo vivamos esa llama, o sea, si ya está el fuego ahí que no se ha extinto, no se ha extinguido, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que poner ahí? Lo que nos falta, a lo mejor un poco de combustible, un poco de oxígeno, y el calor, pues ese se da solo. Es que, digo, bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Dice, entonces, podemos tener esto, regresar a lo que es el primer amor, lo que es la primera vez, como dice nuestro tema. Y el primer amor es un ingrediente sumamente importante para mantener una relación creciente. Es más importante que cualquier otra cosa que suene a materialismo. Entonces, esa es parte de lo que necesitamos mantener, que igual nos pasa lo que decíamos cuando Dios le reclama a la iglesia de Éfeso, le dice, oye, te falta ese fuego, ese ardor, ese deseo, esa alegría. Y ese mismo ejemplo para nosotros, para volver como si fuera la primera vez. Sí, así como decías hace rato, ¿no? Que pues hoy por hoy ya nos conocemos un poco más, ¿verdad? Nos conocemos más y podemos aprovechar esa parte para que esa primera vez o primer amor podamos aprovecharlo y ser bendición para cada uno de nosotros, porque hablando del primer amor tiene que ver con la intención de nuestro corazón, la motivación por el cual hacemos las cosas. ¿Cuál es esa motivación? O sea, ese es el punto al que nosotros tenemos que entender, que esa motivación que nos impulsó cuando éramos novios o cuando recién nos casamos, para poder disfrutar nuestro matrimonio en ese tiempo, para poder agradar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Esa motivación, esa intención de tu corazón debe ser la misma hoy. A eso nos referimos, como la primera vez, que esa sea tu misma intención. Claro está que quizá a lo mejor hoy no hacemos las mismas cosas que hacíamos cuando éramos novios o cuando recién casados, pero ahora nos conocemos más, podemos hacer más cosas, pero con esa intención, con esa motivación del corazón, ¿verdad? De ese primer amor. Y Dios, a través de su gracia, nos restaura y nos capacita para que nuestro matrimonio glorifique a Dios, que eso es lo más importante, hermanos, que nuestro matrimonio glorifique a Dios en todas las cosas. Y también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No importa los años que tengamos de casados, tenemos que ser diligentes, primeramente buscando a Dios, porque todo eso, buscando a Dios, todo eso se va a reflejar en nuestra vida matrimonial. Pues miren, estamos terminando y yo quisiera invitarle para que se ponga sobre sus pies. Vamos a hacer una oración y yo quisiera que ahí, que no sea el momento ahorita para que le empiece a preguntar qué hacían en aquel tiempo, pero que ustedes puedan ahí juntos también reflexionar y pedirle a Dios que si tenemos que mejorar, que seguramente sí lo tenemos que hacer todos,
Dios nos dio la capacidad de ver las cosas, la capacidad también de considerar las cosas, de analizar, de arrepentirnos de los detalles, pensar en lo que dice Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, las primeras cosas. Y igual con nosotros, tenemos que empezar a ver en nuestro matrimonio qué necesita, qué dejamos de hacer, qué tenemos que hacer para que podamos seguir adelante. Padre, te damos gracias, te bendecimos por tu grandeza, por tu bondad. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das hoy de estar en este lugar, de compartir de tu palabra, de entender, Padre, que tú deseas en nuestras vidas que podamos crecer conociéndote cada vez más, entendiendo tus promesas, tus palabras, mi Dios. Y gracias, Dios, porque tú conoces nuestra vida, nuestros corazones. Tú sabes, tú nos has hecho tú nos creaste, Dios, tú nos formaste, tú eres el que nos dio todo lo que tenemos, Padre. Te pedimos para que, así como tú nos conoces, también nos ayudes a que podamos reflexionar. Sabemos, Dios, que tú conoces que muchas veces como matrimonio se va enfriando algunas áreas y que necesitamos reavivar, mi Dios. Y el consejo que tú le diste a la iglesia de Éfeso fue precisamente que tuviera que recordara aquellos detalles que tenía cuando tenía el gozo, el ánimo, el deseo, de seguir adelante, y que viera de dónde ha caído, que se arrepintiera y que hiciera las cosas nuevamente y haz las primeras obras. Igual nuestro matrimonio, Padre, pedimos para que nos bendigas, para que bendigas a cada matrimonio que está en este lugar y a cada matrimonio que está escuchando, viendo el mensaje, que esto sea de mucha bendición y que puedan reconsiderar y que puedan analizar las cosas que han dejado de hacer y recuperar para que su matrimonio pueda florecer y seguir creciendo. Dios, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.